Hola. Hola. ¿Alguien me ve? No me parece nada aquí. No sé si alguien me está viendo. Pero bueno, voy a esperar un poquito a que alguien se conecte. Ay, sí, ya me están viendo. ¿Cómo están? Díganme si me escuchan bien. Miren, mientras voy a esperar unos 3 minutitos a ver quién se conecta. No puedo ver cuántas personas están viendo esto. Es muy raro. Porque según yo sí se puede ver, pero hay algo aquí que no me lo está permitiendo. Pero bueno. Sí me veo, sí me veo. Ah, ya vi que aquí se están viendo sus comentarios. No sé, es que ando muy boomer el día de hoy con mi internet, no sé por qué. Ok, perfecto. Les quiero preguntar algo antes de empezar con el live y con el tema y con todo esto. Y es cómo me escuchan. Lo que pasa es que acá atrás tengo un ventilador, supongo que sí lo escuchan, pero es que hace muchísimo calor en este cuarto, demasiado, y no quiero como que les distraiga mucho el ruido del ventilador. Si se escucha muy culero, díganme la verdad y lo apago un ratito y luego lo prendo. Pero si no les molesta, pues así me voy a quedar porque la neta es que me estoy derritiendo, hace demasiado calor en este cuarto. Entonces, díganme esa cuestión del de esta cuestión del audio y ya empezamos, ¿va? Que me dicen, sí, si te escuchas bien, si te vemos, te ves bien, qué bueno que me veo bien. Sí. Ok. No veo que nadie me dice nada al respecto. No hay problema. Lo del ventilador, ok, perfecto. Entonces, si no molesta el ventilador, ay, qué bueno. Es que no, en serio, o sea, aquí está el ventilador, así estoy como iluminada de la Rosa de Guadalupe. Pero, pero no, no quiero como que incomode al momento de platicar. Bueno, entonces, empezamos. Primero que nada quiero agradecer muchísimo a la colectiva Asteria por invitarme a esta jornada de conferencias, de lives, que se llama Somos Mujeres, al lado de mujeres que admiro muchísimo en esta plataforma. La verdad es que cuando vi quiénes iban a estar y con quién iba a compartir foro, fue como que súper padre para mí, porque pues ¿qué pasó? ¿Mande? Ay, perdón, me están interrumpiendo. Ok, entonces, recapitulo. Estaba muy emocionada respecto a esto porque vi y dije, ay no, o sea, va a haber unas pláticas increíbles. Y bueno, ustedes saben que a mí me encanta hablar de feminismo, siempre lo digo. Para las que no me conocen, yo me llamo Nahui. Soy feminista. Mi piso político es el feminismo radical, abolicionista, separatista, el feminismo que no gusta tanto, la verdad, no el pop, perdón. Y bueno, tengo 23 años, estoy en la universidad, trabajo, y en mis tiempos, eso hago en mis tiempos libres, porque en mis tiempos ocupados estoy siendo feminista. Y sí, bueno, pertenezco a diversos colectivos en mi ciudad, a algunos colectivos a nivel nacional. Tengo un podcast que se llama Perspectiva Feminista, por si lo quieren escuchar. Siempre hago promoción de mi podcast en los lives a los que me invitan, perdón. Pero bueno, entonces ahora sí ya vamos a empezar con el live, el día de hoy. Bueno, a mí las chicas de colectiva Asteria me dijeron como que, bueno, ¿de qué quieres hablar? Y queremos que sea algo de feminismo radical y así. Y yo decidí ponerle a esta plática feminismo radical. ¿Para qué? Porque yo creía que muchas veces no se entiende realmente como cuál es el objetivo del feminismo radical, cuál es la razón de ser del feminismo radical y por qué
siglo XXI, porque muchas personas luego dicen, ay, no, es que es una teoría de los 70, ya está obsoleta, ya crecimos de eso, ya llegó Butler y nos cambió todo el panorama, y yo, Entonces, yo quiero como que hablar un poco sobre por qué considero que retomar esta teoría feminista es muy importante y por qué al día de hoy sigue vigente. Primero que nada les voy a explicar un poco sobre qué entiendo yo por feminismo radical. Dejen ver los puntos porque aquí los tengo anotaditos. Pero sí, por cierto, si quieren dejarme así preguntas. Otra como anotación respecto al live es que no voy a hablar sobre las personas trans porque siempre que entro a los lives como que me acosan, bueno, no me acosan, pero es como que las preguntas constantes, es como de que y los trans, y los trans, y las trans, y las trans, y yo vengo aquí a hablar de las mujeres y de nuestra realidad como mujeres y de lo que nos atraviesa como mujeres y de por qué yo considero que a las mujeres nos necesitamos el feminismo, y el feminismo desde un análisis radical y abolicionista y separatista. Creo que, bueno, solamente esa como anotación, porque a veces como que me presionan un poco para hablar sobre las personas trans y la verdad es que, bueno, creo que no tengo como que una postura oculta respecto al tema, pero en esta ocasión vengo a hablar sobre las mujeres, ¿no? Y que es lo que yo soy, lo que a mí me compete. Entonces, bueno, ahora sí. Primer punto, ¿qué es el análisis radical? Como para retomar un poco qué es el análisis radical, y justamente aquí veo una pregunta que dice, ¿me puedes decir la diferencia entre feminismo liberal y feminismo radical, por favor? Entonces, claro que sí, justamente a eso voy. Como que siempre empiezo mis en vivos, mis lives con esta recapitulación para las que no están como que muy enteradas de lo que es el feminismo radical, como que entren un poquito en pues como en contexto, ¿no? Entonces, bueno, el feminismo radical es una rama del feminismo, o es una manera de analizar el feminismo que nace en los años 70 con Kate Millett. Antes de esto, del feminismo radical, empezó primero el feminismo liberal, que básicamente fue un feminismo que empezó con las sufragistas, con el derecho al voto. ¿Y por qué era feminismo liberal? ¿O por qué se le llamaba feminismo liberal? Porque básicamente estaban como que en un sistema económico liberal, y lo que buscaban las mujeres de ese entonces era integrarse a ese sistema, al sistema liberal. ¿Cómo? O sea, buscando el derecho al voto de las mujeres, el reconocimiento de las mujeres ante la ley, que las mujeres empezaran a acceder, no sé, a puestos parlamentarios, que las mujeres empezaran a trabajar, a tener derecho, a tener, pues, no sé, oportunidades laborales. Básicamente eso es lo que, pues, por lo que lucharon las feministas liberales, ¿no? En la primera ola del feminismo. Sé que hay muchas discusiones respecto a las olas del feminismo, porque también luego me empiezan a corregir cosas que, pues la verdad sí sé, pero hablo de esta manera para hacerlo un poco más fácil, porque no me quiero meter como en detalles teóricos muy fuertes. O sea, me parece que sí es importante, pero como que el mensaje que quiero dar no necesita esos detalles. Pero bueno, lo digo porque luego dicen muchas así como de que la teoría radical en realidad es la tercera ola, o muchas, por ejemplo, con el análisis de Colonial, ¿no? De que nosotras somos feministas, sin ola y no sé qué. Pero bueno, yo así lo digo porque así se me hace fácil, así me lo aprendí. Y pero sí conozco como que las críticas que le hacen a esta onda de las olas y todo eso. El punto es que en la segunda ola, o lo que yo entiendo por segunda ola, o lo que las teóricas mexicanas, de hecho, que son las que lo retoman como la segunda ola, y que es como la teoría en la que yo me baso más, porque pues soy de México, empieza con Kate Millett y la política sexual. La política sexual fue un libro como que rompió con muchas cosas, y de hecho en los años 70 hubo como que hay muchísimo feminismo
hay muchísimas discusiones que se dieron en ese entonces que a mí me gusta como mencionarlo, porque a veces creemos como que somos las que estamos rompiendo con todo, que somos las primeras, o que no hay nadie antes de nosotras, y es bien importante como que conocer nuestra genealogía, ¿no? Y conocer de dónde venimos, y ven documentales como de feministas de la segunda ola, que ya había estas discusiones respecto a todas tenemos que ser lesbianas, y los hombres, o es mejor acceder al Estado, o separarse de él, o sea, había muchas discusiones en ese entonces que hay ahorita, o incluso también esta crítica que se le hace al feminismo, ¿no? De, es una teoría blanca, o sea, las chavas que piensan que están innovando por decirles feministas blancas a las feministas radicales, pues, y que piensan que sus análisis son como que lo súper nuevo y súper, como que nunca antes alguien había hecho estos cuestionamientos, pues la verdad es que les falta un poco recuperar esa genealogía, porque estas cosas han existido desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, ya perdón por divagar tanto respecto a la historia del feminismo, pero recapitulo un poco. El feminismo radical, segunda ola, ¿y qué es lo que pasa? Que Kate Millett se da cuenta, Kate Millett y muchas mujeres más, ¿no? O sea, yo hablo de Kate Millett porque pues es como que el principal referente que se toma para entender el feminismo radical, no porque sea la única, no porque sea a la que se le ocurrió, probablemente ya había muchas mujeres que estaban pasándose eso, ¿no? De voz en voz, y fue ella la primera que lo racionalizó, o que tuvo la oportunidad de ponerlo en su tesis de doctorado, creo. Se llama Política Sexual. Y bueno, ella en este libro, que es un libro que yo recomiendo mucho leer, está algo largo, no se me hace a mí tan pesado, la verdad. Yo cuando lo leí como que fue así un balde de agua fría, ¿no? O sea, claro, o sea, porque, bueno, en este libro ella como que propone que la categoría sexo también sea una categoría que entre en, o sea, estamos hablando de que hay categorías como, o que el análisis feminista se plantee desde una perspectiva materialista. Como que, ¿qué quiere decir esto? Que por ejemplo está la categoría de clase, ¿no? O sea, para entender como un poco el sistema económico en el que estamos como pues todas. Y entonces está así como que pues el capitalismo, está la burguesía, está la clase obrera. También está esta cuestión de las razas, ¿no? Que ya sé que no hay razas, que es un evento de la colonialidad, ya sé, pero se toma en cuenta como esta realidad material para entender que hay como esa clasificación. Entonces ella propone que el sexo también debe de ser una categoría que debe ser tomada en cuenta. ¿Y por qué propone esto? Porque ella se da cuenta que cuando nacemos con un cuerpo específico, hay como que ciertas, que es lo que se le llama, ¿no? La socialización femenina, que es toda esta cuestión de que, ok, naces con cierto tipo de cuerpo, y ese cierto tipo de cuerpo te condiciona a un montón de cosas. O sea, eso es algo que, porque luego piensan que las feministas nos inventamos que existe el patriarcado, ¿no? O que ya no, o no sé, o sea, como que todo está en nuestra cabecita y estamos locas y etcétera, pero realmente es algo como que es muy palpable, muy tangible, muy que se puede observar. O sea, y no hablo del sexo, sino que de la diferente socialización que hay entre ambos sexos. O sea, por ejemplo, yo tengo aretes, ¿no? Ahorita, pero fue porque pues me los pusieron cuando antes de un año yo ya estaba marcada que soy mujer, ¿no? Y que tengo que comportarme de cierta manera, y tengo que cumplir un rol en la sociedad, que son lo que se llaman los roles de género, etcétera. Entonces ella propone que empecemos a tomar la categoría sexo como algo pues importante para entender el feminismo. ¿Y qué es lo que pasa con la radicalidad? Que nos damos cuenta, se dan cuenta las feministas de esa época, que realmente con integrar a las mujeres al sistema no era suficiente, porque era un sistema pues que es patriarcal, ¿no? O sea, que es un sistema pensado en los hombres, o sea, voy a ir como que desglosando un poquito. Es un sistema pensado, para empezar, es un sistema pensado en los humanos, o sea, como que ahí podría empezar la primera,
llevando un poco como el análisis interseccional, ¿no? O sea, empieza, antropocéntrico, es que se me fue la palabra, es un sistema antropocéntrico, no sé si eso se dice, ya me confundí un poco, bueno, pero que es como que todo gira alrededor de las y los humanos, y segundo, es un sistema que es, pues, se divide como la categoría, o sea, o los hombres están arriba de las mujeres y los hombres heterosexuales están arriba de los hombres homosexuales y los hombres ricos están arriba de los hombres pobres y los hombres blancos están arriba de los hombres negros. ¿Me explico? Entonces así es como se va construyendo esa jerarquía, pero pues a final de cuentas siempre nos pone a las mujeres abajo. Y dice aquí, es al revés, quiere abolir el género. Sí, o sea, ahorita es que, bueno, voy a explicar un poco qué es lo que entiende el feminismo, y no hablo del feminismo radical aquí, porque yo creo que, o sea, hay cosas que son feminismo y hay cosas que no son feminismo, y hay cosas que te quieren decir que son feministas, pero realmente no tienen nada que ver con la teoría. O sea, muchas corrientes del feminismo como que aceptan estas propuestas, ¿no? No solamente como que hoy nada más las radfem son las únicas, así que, pero bueno, sexo podría ser como pues la realidad corporal que tienes, ¿no? Naces con pene, naces con vagina, naces con cromosomas XY o XX, y a partir de eso pues tienes un cuerpo que tiene ciertas funciones reproductivas, o sea, eso es algo X, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Que en base, o con base, no sé, a esas capacidades reproductivas te asignan un rol en la sociedad. Hay personas hay teorías que ven el género como una cuestión performativa, como una cuestión de yo decido o no decido, y el análisis feminista en específico ve el género como una imposición, ¿no? Entonces, desde niñas, no desde que nacemos, desde antes que nacemos, ya pintaron nuestro cuerpo de rosa, ya nos pusieron un nombre que termina con A, ya nos empiezan a... pues sí, ¿no? Toda esta serie de imposiciones respecto a eso. Entonces, las feministas de la segunda ola se dan cuenta que realmente pues no queremos entrar a ese... recapitulando un poco respecto a lo que les explicaba de que, bueno, pues es que hay este sistema que primero pone a los humanos como el centro, después pone a los humanos, hombres heterosexuales blancos como el centro, y nos damos cuenta las mujeres en los años 70, o se dan cuenta las feministas de los años 70, que realmente no tenía mucho sentido o tratar de ingresar a sus lógicas patriarcales o tratar de ingresar a su sistema, porque al final de cuentas era un sistema de que aunque ingresaras o aunque pudieras como que no sé, acumular ciertos privilegios, pues de todas maneras era un sistema que te explotaba, ¿no? De alguna u otra manera, porque no cumplías como con el requisito que es ser hombre blanco heterosexual, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco como el primer punto que quería tocar. 200, espérense, es que estoy buscando los puntos porque según yo aquí los había dejado, pero ok. Entonces eso es lo que propone el análisis radical. Tal vez estoy como que asumiendo algunas cosas como de que saben o no saben, pero bueno, radical quiere decir que viene de raíz, que viene de que queremos como que arrancar todo ese sistema. O sea, las mujeres decimos, o sea, a la chingada con su sistema, básicamente que se trata de explotar a todo el mundo y a todos los animales y a la tierra y todo, y nosotros no queremos pertenecer a eso. Nosotros queremos nuevas propuestas, un nuevo sistema, algo que no tenga nada que ver con el patriarcado, porque el patriarcado dista mucho de lo que nosotros buscamos. O sea, nosotros no queremos la integración de nosotros a ese sistema guiado por esas lógicas, porque realmente no nos beneficiaría de nada a las mujeres, y porque también, o sea, por eso es que a veces dicen así como que luego en Twitter, ¿no? Así que recuerden que subir nudes no es empoderante, y pues es que realmente pues estás como que haciendo lo que se espera, lo que el patriarcado espera de las mujeres, ¿no? Que a las mujeres nos ven como pues productos de consumo, nos sexualizan, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, el sexo como categoría inventada, ¿de qué hablas? Bueno, Monique Witting tiene como algunas propuestas respecto a eso. Ella dice, o sea, bueno, les recomiendo un podcast de Luisa Menstruadora, creo que está en Spotify, en donde ella explica un poco como esa cuestión de que el sexo es una categoría inventada, porque ya cuando lo ves como desde esa perspectiva tiene sentido, por así decirlo, pero obviamente pues no, o sea, existimos, ¿no? O sea, nuestro cuerpo nuestro sexo es observable, es algo que pues no es como que nos lo inventamos, ¿no? Entonces eso es lo que propone un poco el análisis radical, que ahora sí voy a hablar un poco sobre, es que tengo aquí como que los puntos que quiero tocar, y ¿qué tiene que ver nuestra capacidad reproductiva con nuestra opresión? Ok, entonces, bueno, ya sabemos que el patriarcado se ha fundado como en explotar a las mujeres, en dominarlas. ¿Para qué? Para que las mujeres... el sistema patriarcal piensa a las mujeres de muchas maneras. Una de estas maneras es como las cuidadoras, ¿no?, de la humanidad. Las que paren, cuidan, crían. Y hay ahorita me acordé, hay un escrito de Karina Vergara, que ella habla de que sin heterosexualidad obligatoria no hay capitalismo. Y es que la heterosexualidad obligatoria y estos análisis como lesbofeministas está muy interesante, porque tiene que ver mucho como cómo las mujeres desde la heterosexualidad cuidamos a los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede esto? O sea, ¿cómo es que...? Porque a veces cuando decimos que el sexo es la raíz de nuestra opresión, creo que da un poco a entender cómo que como les digo, como que hay algo mal con nosotras, ¿no? Y que eso es lo que nos hace ser oprimidas. Más bien yo le cambiaría, más que decir que el sexo es la raíz de nuestra opresión, diría que el sexo es a través de lo que nos están oprimiendo. ¿Y cómo pasa esto? A través de nuestro sexo, nuestra capacidad reproductiva. Y esto es justamente lo que plantea Kate Millett en La política sexual, que ella habla de cómo las mujeres hemos sido pues ahora sí que dominadas a través de qué, y eso es bien importante, porque creo que a veces no alcanzamos a dimensionar la riqueza que hay en el análisis radical, y que esto a mí me parece súper importante, que es a través de la violencia sexual, es como hemos sido controladas, no solo de la violencia sexual, ¿no? O sea, pero creo que tiene mucho que ver cómo las mujeres hemos sido como que, pues, es la verdad, sistemáticamente abusadas, o sea, ahora sí que... desde niñas nos imponen una función, y que esto es algo que no, porque a veces siento que la gente cuando hablamos de patriarcado piensa como que es algo súper lejano a nosotros, y es algo que pasa en México, es algo que pasa pues en Latinoamérica, ¿no? En general, o sea, hay niñas siendo explotadas por su capacidad paridora, y ya si nos vamos como un poco más lejos, pues hay patriarcados, bueno, hay muchos patriarcados, ¿no? Muchas maneras en las que el patriarcado se expresa dependiendo de la cultura. Y por ejemplo va a estar, creo que está... ¿cómo se llama? Nazara, y espero que vean su live, y ella habla un poco del patriarcado islámico. Entonces cada una como que en su contexto somos poco a poco pues sí, sexualizadas, objetivizadas, abusadas, y así esa es la manera en la que nos empiezan a dominar, a través de nuestro cuerpo, a través de decirnos, no, bueno, pues es que tú no puedes hacer nada, y estamos guiados bajo una lógica capitalista, en lo que lo único que importa es qué tanto dinero tienes. Entonces pues tú quédate a cuidar a los niños, no ganes dinero, y eso ya te ata, ¿no? A un hombre, ¿no? Entonces cuídalo, pero no importa, porque él es un hombre que y entonces merece todos nuestros cuidados. Y a ver, déjenle un poco, si el sexo se llega... Si el sexo se llega a abolir, ya no seríamos oprimidas. Ay, es que siento como que rebotó un poco la voz, y siento que me escucho de que... si el sexo se llega a abolir, pues, o sea, es que el sexo lo entendemos como pues lo que somos, no, eso no se puede abolir. Pero si el género se llega a abolir, es que ¿cómo vamos a abolir el género, no? O sea, cuando hablamos de abolir el género, hablamos un poco como de abolir los roles impuestos a cada una, pero justamente eso voy.
cómo es que estos roles han sido impuestos en nosotros. Y creo que eso es bien importante. Hay que entender que nuestro cuerpo ha sido domesticado, ¿no? Que nuestro cuerpo ha sido, y se los voy a poner hablando como de nuestro contexto, de nuestra realidad, como mujeres mexicanas, como mujeres latinas, porque pues hay muchas culturas, ¿no? Pero yo hablo de lo que yo he vivido y de lo que de otras compañeras han vivido. Nosotras, desde chiquitas, pues estamos, para empezar, o sea, nos dicen, no corras mucho porque la virginidad, o no cargues esto porque te puede pasar esto. Entonces como que siento que, o incluso esto es algo como que pasa mucho en las escuelas, ¿no? Que están en la cancha y los que están jugando son los hombres y las mujeres nada más estamos viendo. Y entonces ya desde ahí, si se fijan, empieza a haber como una domesticación de nuestros cuerpos, porque de verdad nos metemos a la idea de que somos el sexo débil. O sea, pero realmente no se han puesto a pensar que toda esta cuestión de el sexo débil es porque desde niñas nos están diciendo, o sea, que no somos fuertes, que no tenemos fuerza. Y llega un momento en el que literalmente, o sea, toda la fuerza que podríamos aprender a desarrollar, y no digo que no haya diferencias biológicas y que biológicamente los hombres posiblemente por cuestiones hormonales y por cuestiones pues biológicas tengan más fuerza, pero también es cierto que a las mujeres desde pequeñas nos inutilizan mucho, o sea, nos hacen comprarnos esta idea de que somos pues no sé, de cierta manera, que no podemos cargar cosas pesadas, así. Entonces eso como que abona muchísimo, pero es una manera literalmente de domesticar nuestro cuerpo. ¿Y cuál es la segunda manera de domesticar nuestro cuerpo? A través de la cosificación. Entonces tú te dicen, no, pues es que eres inútil, eres débil, estás pues sí pendeja, ¿no? Y segundo, ves en la tele o ves en las caricaturas o ves en todos lados imágenes de mujeres que están siendo hipersexualizadas. Entonces pues tú eres una niña de 2, 3 años y empiezas a entender que las que tienen un cuerpo como tú son eso, ¿no? Son objetos de los hombres, son objetos para el placer, para el deleite de los hombres. Entonces eso también es súper importante, porque son estas dos cosas. Y tercera, que estás como que Kate Millett se mete mucho en esto, en entender cómo a través de los abusos sexuales, a través de abusar sexualmente a las mujeres y de meterles este miedo y este repudio por sus cuerpos, es que nosotras, o sea, cuando hablamos de que las mujeres somos muy ay no, una mujer está siendo maltratada, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Entonces tú no entiendes cómo es que ella se deja. Pero es que no es que ella se deje, sino que el mismo sistema hace que las mujeres tengamos un nivel de coerción tan impresionante que lo normalizamos, ¿no? O sea, y realmente porque, pues imagínense, es así desde niñas, nos dicen que no podemos cargar nada, que somos débiles, que nos vemos en todos lados y vemos que somos objetos o cuidadoras, y luego después nos abusan sexualmente, y no solamente ya una cuestión como de, pues literalmente un abuso sexual, sino que también toda esta cuestión de los acosos sexuales, ¿no? De la intimidación de los hombres hacia nosotras, del siempre estar marcando el territorio. Entonces, todos estos son mecanismos de control que nos hacen a las mujeres, pues, vivir una realidad en la que realmente nos sentimos como súper indefensas. Y esto es de esto se trata la socialización femenina. Cuando yo hablo de género, cuando yo hablo de todas estas cuestiones, yo no estoy hablando de que si me pongo aretes o maquillaje, porque la feminidad, obviamente, o sea, el ser femenina es solamente una de las tantas imposiciones que llevamos a nuestros cuerpos, como otra manera de controlarnos a las mujeres. El no poder decidir nosotras sobre nuestros cuerpos, sobre cuántos hijos queremos tener, pues es también un método de mantenernos así, ¿no? O sea, como ahora sí que nos quitaron todos los saberes de nuestros cuerpos a través de la historia, incluso los orígenes de la ginecología. Y luego ya había un debate muy fuerte en Twitter de si los hombres podían no ser ginecólogos, pero los orígenes de la ginecología básicamente fueron despojos al cuerpo de las mujeres y de las mujeres racializadas. Eran mujeres negras a las que agarraban doctores y las explotaban
para poder investigar en nombre de la ciencia, ¿no? Cuando las mujeres, pues yo creo que lo que nos ha hecho el patriarcado, como que resumiendo todo, si yo lo pudiera resumir, es como que silencian nuestros cuerpos, silencian el poder, o sea, literalmente decir, o sea, este cuerpo es mío, ¿no? Y esta soy yo y está bien y no tengo que tener baja autoestima, me tengo que aceptar, no tengo que verme de cierta forma, pero pues somos tan heridas como una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez que pues terminamos siendo eso, ¿no? O sea, despersonalizándonos totalmente, comprando muchas veces la idea de que somos objetos, y yo a veces me encuentro a mí misma, o sea, también, no crean, yo tengo como todos estos procesos de, tengo como que, siempre ando como en este proceso de construcción, pero a veces me encuentro a mí misma también queriendo como, encontrando cierto placer en la objetivización de mi cuerpo, ¿no? O en el, ay no, sí, así, y no sé, o sea, es muy complicado porque son cosas que desde niña nos están metiendo. Entonces, así es como las mujeres hemos sido dominadas a través de, ya les había dicho, o sea, la feminidad, los abusos sexuales, la intimidación, el decirnos que somos débiles, el decirnos que somos lo otro, el tener la heterosexualidad obligatoria, ¿no? El tener que cuidar, amar, complacer a los hombres, despersonalizarnos totalmente. Entonces, pues, ¿en qué nos convertimos? Pues en las cuidadoras de la humanidad. Y obviamente, ante todo esto siempre ha habido resistencia, ¿no? O sea, no es como que las mujeres realmente somos unos seres estúpidas que no tenemos ningún tipo de inteligencia. Más bien yo creo que hay que o que ya nos dejamos, ¿no? O sea, ay sí, somos así sino, o como, pues no sé, o sea, como a veces nos vemos con los ojos del patriarcado, ¿no? Pero no es eso, es que realmente han sido procesos súper violentos y de muchísimos años, o sea, han sido una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces ya es como que literal todo este dominio de nosotras, de nuestros cuerpos. Dicen, también se nos margina de lo público y del poder económico. Se nos enseña a manejar el dinero, se nos introyecta que nuestra carrera es lo que... Sí, o sea, pero... Y todo eso tiene que ver con con el género que tanto romantizan, con el género que tanto dicen que es como algo identitario, ¿no? Y a mí me enoja porque es como, no manches, yo no escogí nada de lo que tuve que aguantarme por nacer mujer. Y eso que yo soy consciente de que a pesar de ser mujer, yo en este mundo tuve muchas oportunidades que muchas mujeres no tienen. Tuve acceso a una vivienda, a una familia que me cuidó, que me protegió de muchas cosas, ¿no? De muchas situaciones. Hay mujeres que pues no tienen las oportunidades que yo tuve, ¿no? Yo reconozco que estoy en una posición privilegiada y entonces yo digo, bueno, y si a mí, que yo ando en los privilegios, me afectó de tal manera que no puedo reconocer mi cuerpo como mío y que tiendo a buscar la aprobación masculina y que tiendo a tener baja autoestima, a pensar, me como esto, no me lo como porque tengo que lucir de cierta manera, ¿no? Porque las mujeres que ocupan espacio en esta sociedad somos incómodas porque no se nos permite ocupar espacio en esta sociedad, porque entre menos seas, entre más chiquita seas, pues menos estorbas, ¿no? Entonces son muchísimas cosas. No sé si tengan como algún comentario hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Ya entendieron por qué creo que es importante hablar de nosotras, de nuestros cuerpos, de nuestros procesos, de todo lo que nos ha arrebatado el conocimiento? Incluso lo que les decía, ¿no? De los ginecólogos. Las mujeres tenemos muy poco conocimiento, incluso en la medicina, ¿no? O sea, yo estuve estudiando medicina un tiempo y algo que pues me daba mucha cuenta es que todos los estudios y todo no sé, esta enfermedad tiene esas características en los hombres, ¿no?
Entonces también incluso nos pone en una situación de vulnerabilidad a las mujeres, el que muchas de nuestras enfermedades no son priorizadas, no son estudiadas y bueno, o sea, la capacidad reproductiva también, esta cuestión de el que tenemos que cuidar y tenemos que parir hijos y tenemos que, o sea, son muchísimas exigencias hacia las mujeres. Veo el siguiente punto. No sé si tengan hasta aquí algún comentario, si quieren que mientras tomo aire, si quieren que sí, justo lo que dice Carolina, nuestras voces han sido silenciadas históricamente. Entonces, si quieren que retome algo hasta aquí, o sea, de eso. Y eso es a lo que se refiere el feminismo radical cuando hablamos de la socialización femenina, cuando hablamos de que la raíz de nuestra opresión es nuestro sexo. No nos referimos a que nosotras tengamos la culpa, porque también yo creo, o sea, y esto sí lo voy a decir, porque vi ayer un comentario en Twitter que me dio así como mucho cringe. Bueno, todos los días veo comentarios que me dan mucho cringe y los bloqueo instantáneamente, pero vi algo que decía así como de que es que las mujeres deben de dejar de hacerse víctimas de este sistema, que no sé qué, que ya todo se puede y que bueno, bla, o sea, un comentario como súper individualista, ¿no? Neoliberal, ¿no? O sea, esa lógica de si yo me empodero, pues ya todo se soluciona. Pero yo creo que como mujeres es importante reconocer que sí somos víctimas, que hemos sido víctimas de muchas cosas, y muchos pedos que tenemos, ¿no? O sea, inseguridades, abusos, explotación, y no ha sido nuestra culpa, o sea, ha sido porque ha habido como toda esta supremacía masculina violándonos sistemáticamente hasta dominar nuestros cuerpos. Pero es que ser víctima no es algo como de lo que nos tengamos que avergonzar, sino que yo creo que reconocer que hemos sido como históricamente abusadas es algo como muy personal, ¿no? Pero yo creo que al reconocer eso, pues es la primera el primer paso para poder empezar a transformarlo y para empezar a decir, ok, sí he vivido esto, las que son como yo, las que tienen este cuerpo, también lo han vivido. Y qué importante reconocer que no ha sido nuestra culpa. Ahora sí que como dice la canción, la del violador eres tú, ¿no? Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. O sea, qué importante reconocer que sí somos víctimas del sistema, pero que a partir de eso podemos crear un cambio. O sea, que ya no tiene que ser así y que tenemos que empezar a dejar de vernos con esas lógicas y empezar a vernos la una a la otra. Dice, muy interesante la reflexión relativa de la construcción social del ser. No seremos, sí, y justamente también algo importante que me gustaría como retomar sobre el análisis radical y porque yo creo que es importante hablar sobre el feminismo radical, es que el feminismo, bueno, es que, ok, yo el feminismo liberal lo entiendo como el feminismo de las sufragistas. El feminismo radical o la segunda ola del feminismo yo la entiendo como la ola de los 70s. Se habla de una tercera ola que es en la que está Judith Butler y toda esta onda queer, y yo considero que eso no es feminismo, la verdad. Y todas las secuelas que hay después de eso no son feminismo para mí. O sea, ¿cómo puedes decir que eres feminista si tu discurso apoya a la explotación del cuerpo de las mujeres? ¿Cómo puedes decir que eres feminista si aceptas que todo esto que se ha impuesto hacia nosotros es algo que está en nuestra mente y que nosotras lo escogemos? O sea, para mí todos estos discursos no son feminismo, son un discurso neoliberal disfrazado de feminismo que solamente daña muchísimo y desarticula muchísimo la lucha y que no sirve de absolutamente nada. Y ya iba acá de que chinguen a su madre todos. Entonces dice aquí, ¿cómo crees que afecta el que muchas mujeres no entiendan en su totalidad el feminismo? Pues yo creo que
nadie de nosotras lo entiende en su totalidad. Creo que nuestra visión es muy limitada, o sea, respecto a, pues, o sea, yo les digo, ¿no? O sea, yo soy una mujer latina, joven, de clase media, que tuvo ciertas dificultades en su vida y otras no las tuve, ¿no? Entonces mi visión es muy limitada y el feminismo yo lo veo desde mi visión, pero eso está bien, o sea, tampoco hay que creer como que, uy, no, es que ya tenemos que entender en su totalidad el feminismo. Yo creo que es algo que se va construyendo poco a poco. Lo que sí creo es que tenemos que estar claro que cuál es nuestro piso político, desde dónde estamos hablando y para qué estamos hablando y qué estamos buscando, que para mí el feminismo es un movimiento que busca la liberación de las mujeres, incluso la separación de las mujeres de todo este sistema, no empezar a mirarnos a nosotros mismas y crear nuestro propio pensamiento, nuestra propia cultura, una cultura que sea una cultura de las mujeres. O sea, ¿para qué me quiero integrar yo a un sistema que básicamente lo que ha hecho ha sido violar, abusar, explotar a todas las que son como yo, ¿no? Entonces, pues eso no es feminismo, eso es lo que yo veo como feminismo. Siento que ser víctima luego se ve mal porque se puede tomar como sinónimo de débil y pues no, es que justamente eso, o sea, no tiene nada de malo aceptar que pues sí, o sea, sí somos víctimas de un sistema y no en el sentido en el que, ok, hay como dos tipos de una cosa es ser víctima y otra cosa es como ser victimista, ¿no? O sea, de que, ay, no, todo me sale mal, todo es mi culpa, todo, o sea, no sé, o sea, como que el mundo está en contra de mí, pero en un sentido en el que neta no te quieres hacer responsable de tu mierda interna, o sea, y creo que hay otro tipo de víctima que es la que pues neta sí no fue tu culpa, ¿no? O sea, no fue mi culpa nacer en un sistema en el que porque tengo cierto tipo de cuerpo me explotan, ¿no? Y explotan a las que son como yo. Entonces, yo creo que es bien importante como saber diferenciar esas dos cosas y saber que reconocer la segunda, o sea, el de que, ok, sí, vivo en un mundo injusto, ¿qué voy a hacer para cambiarlo, no? Es como el primer paso para mí, o sea, no tiene nada de malo y no tiene nada de malo reconocer eso. Coincido, la tercera ola del feminismo es un chiste. Sí, la verdad, pues no es, o sea, no es feminismo. Entonces, bueno, ¿cuáles propuestas tiene el feminismo? Voy a hablar un poco como sobre lo de lo personal es político, a qué se refiere, antes de pasar al último punto de lo que les quería hablar el día de hoy en este live. Cuando Kate Millett, bueno, no fue Kate Millett, fue Carol Hannish. Y en mi podcast, en el segundo capítulo, pueden encontrar como me debrayo un poco más respecto a qué significa lo personal es político. Entonces, la segunda ola del feminismo se da cuenta de que no basta con ingresar al sistema patriarcal, o sea, al sistema económico, y no basta con seguir sus lógicas, sino que nosotras, las mujeres, estamos siendo explotadas como todo el tiempo, ¿no? O sea, o más bien, no sé si decir explotadas, pero sí estamos siendo como vistas desde la mirada masculina todo el tiempo, o sea, que nuestras relaciones con otras personas tienen mucho que ver con cómo se nos lee, ¿no? Y cómo es nuestro cuerpo, cuáles son nuestras vivencias. Entonces, lo personal es político porque luego a veces creo que lo confundimos un poco. No se refiere a que lo que tú hagas, o sea, tiene que ver con como con un compromiso político, ¿no? O sea, más bien tiene que ver con que las cosas que has vivido son en su enorme parte resultado de un sistema, ¿no? Que es como que está todo el sistema, entonces pues, nos permea a todas, ¿no? O sea, a todas nos toca de diferente manera. Eso sí, yo creo que sí es bien importante como que puntualizar que no a todas nos toca lo mismo, o sea, hay mujeres que son más precarizadas que otras, y yo sí creo que para poder avanzar todas tenemos que ver a las que están más abajo que nosotras. ¿Y quiénes son esas mujeres? Pues las mujeres que son prostituidas. Para mí, si las mujeres logramos conseguir que la prostitución deje de existir y que deje de haber trata de mujeres, va a ser un gran avance, porque justamente como toda esta cultura de la violación que hay, que en estas mujeres se ve como tan explícita, y que además las mujeres que son prostituidas son mujeres racializadas, son mujeres pobres, son mujeres sin oportunidades. Yo creo que si volteamos a ver a esas mujeres
y si volteamos a luchar todas las que no tuvimos que pasar jamás por eso y que jamás en nuestra vida lo tuvimos que poner en nuestra mente, y que si volteamos a ver a las problemáticas que atraviesan esas mujeres, que para mí son las primeras que van en la guerra contra el patriarcado, ¿no? Vamos a lograr un cambio importante en la sociedad, porque si ya en nuestra sociedad no hubiera como esta idea de que hoy puedo pagar por violar a una mujer, pues ya avanzaríamos en muchísimas cosas. Dice, lo mismo pregunté, pero no me peló. Dice, lo personal es político. ¿Piensas que está mal decir que hay feminismos? Yo creo que, y aquí voy a ser como súper controversial, me van a funar por decir esto, pero, y prenden como la camarita, ¿no? Ya para decir que diga esto. Yo creo que solo hay un feminismo. Yo creo que ese feminismo se tiene que llevar a todas las esferas, y que si yo hablo de feminismo radical, si yo hablo de feminismo abolicionista, si yo hablo de feminismo separatista, es porque creo que se ha perdido un poco los verdaderos objetivos del feminismo. Y con decir que hay un feminismo no me refiero a que todas las mujeres tengamos los mismos maneras de luchar, o sea, o que tengamos estoy ocupada. Me está hablando mi mamá. Estoy ocupada. Mamá, estoy haciendo un live. Entonces, pues sí, yo creo que eso, y si yo hablo de análisis radical, abolicionista, separatista, es porque yo creo que es importante hablar de eso ahorita que el mundo está como en su máximo esplendor de la individualidad, ¿no? Y del yo, y el de si yo me empodero ya, o sea, ya con eso es suficiente. Machistas, hay muchas situaciones machistas que normales, dile que cae. Es que no, vuelvan a mandar esta pregunta porque quedó un poco atrás y dicen así como de que ya la mandé muchas veces, pero no sé de cuál pregunta hablan específicamente. Sí, entonces, bueno, es que me llegan un poco tarde los mensajes. Entonces no puedo como que leerlas al mismo tiempo que estoy diciendo las cosas. Estamos como en planos diferentes. Así es esto del internet, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿y qué piensas del feminismo antiespecista? Yo no soy antiespecista, o sea, yo la neta me falta mucho como asumir la responsabilidad, pero yo estoy a favor del análisis antiespecista. No sé si como feminismo, pero yo creo que sí es bien importante que, pues como humanas, ¿no? Empecemos a ver. Dice, ¿crees que puede haber mujeres en relaciones heterosexuales dentro del feminismo radical, aunque sea una propuesta separatista? Ok, creo que esto es una pregunta como que siempre sale, ¿no? O sea, de que tengo que ser lesbiana para ser feminista, o miren, yo creo que lo primero, o sea, antes de, bueno, no antes, porque no creo que son dos análisis importantes, hablar de la heterosexualidad obligatoria, pero yo creo que en este momento la urgencia es que mínimo, o sea, luchar porque los espacios feministas sean separatistas, porque eso ya no pasa, ¿no? O sea, ya ni siquiera las asambleas son separatistas, ya ni siquiera las marchas son separatistas, ya ni siquiera las colectivas son separatistas, siempre. Entonces yo creo que ahorita, o sea, como cosa primera, hay que priorizar que primero los espacios feministas sean separatistas, y que obviamente con el separatismo implica, o sea, también como tener este compromiso con las de al lado, ¿no? O sea, empezar a priorizar nuestras relaciones con mujeres, empezar a consumir contenido de mujeres, apoyar a las comerciantes, o sea, toda esta cuestión como de empezar a apoyar a otras mujeres, ¿sí? Ahí es donde creo que empieza como que el separatismo, y lo demás viene, o no, por añadidura.
Pero yo creo que ahí es donde debemos de empezar, ¿no? Primero, y eso es lo que yo traigo, así como que traigo un trip bien extraño en mi cabeza últimamente, de que creo que tenemos que empezar, primero, o sea, ¿cómo quieres acabar con el patriarcado? ¿Cómo quieres, empezar a relacionarte con otras mujeres o priorizarlas si no puedes ni siquiera entender que tú eres una ser humana, ¿no? O empezar a hablar de ti como, oh, no soy una cosa, o no soy un producto de consumo, o no soy todo lo que me dijeron que era, o sea, ya desde empezar a reconocerte a ti misma, o sea, porque es algo que neta se nos niega demasiado. Entonces, alguien dice, ¿a poco a ustedes les siguen gustando? Ya sé, es como de que, ay, no, ¿en serio? Yo creo que si después de un análisis radical sabemos que la heterosexualidad obligatoria es un pilar del patriarcado, el separatismo es lo más lógico. Sí, o sea, es que creo que, o sea, como que esas cosas llegan, pero yo creo que como como primera prioridad, al menos encargarnos y luchar por los espacios separatistas, desde el feminismo, de los espacios feministas separatistas, porque, o sea, por ejemplo, yo doy pláticas en prepas, ¿no? O doy así eventos, cosas, y la única condición que siempre pongo es que sean espacios exclusivos de mujeres, porque yo defiendo los espacios exclusivos de mujeres. Y la única pregunta que me hacen en todas mis conferencias, en todas las pláticas que doy, es ¿por qué no hay hombres, no? Entonces es como que, por eso, porque me lo estás preguntando, o sea, porque nuestras lógicas siempre son como para complacerlos a ellos, tomarlos en cuenta, o ay no, pobrecitos. Entonces, ay, o sea, creo que uno de los, también de los pilares fuertes del patriarcado es que las mujeres tenemos bien incrustada esta onda del cuidado, pero del cuidado de todos, ¿no? O incluso de todas, menos de nosotras mismas. Y ahí es donde empiezo, o sea, si neta te empiezas a ver a ti con amor y empiezas a quererte, empiezas como por añadidura a empezar a querer a las demás, y siento que va siendo como una cadenita, pero es bien cansado y bien difícil, porque son cosas que tenemos muy incrustadas como nuestro pensamiento. Entonces, separatismo de espacio no es lo mismo a separatismo por orientación. No, bueno, es que no me gusta usar la palabra orientación, pero entonces, como último punto, que ya les dije, aquí tenía 4 puntos que quería tocar el día de hoy, que es el análisis radical, que tiene que ver nuestra capacidad reproductiva con nuestra opresión, y aquí no mencioné muchas cosas, que por ejemplo, o sea, ya sabemos que las mujeres africanas, por ejemplo, pues tienen que tener un chingo de... por ejemplo, está como la cuestión de la mutilación, ¿no? Genital femenina, o por ejemplo hay mujeres que pues, son abortadas, ¿no? Antes de nacer porque pues, van a ser mujeres, o sea, hay cosas como que neta muy palpables, los embarazos, o si venimos a Latinoamérica, los embarazos de mujeres, de niñas, las violaciones que normalmente son mayorías a las mujeres. Entonces son muchas cosas que ahí están, ¿no? O sea, que tienen que ver un chingo con nuestro cuerpo, o sea, no es como que algo que está en nuestra imaginación. Es que pareciera que no tenemos derecho a un espacio solo para... Sí, y es como que yo siempre pienso, güey, el mundo es de ellos, o sea, literalmente el mundo es de ellos, y que se lo queden. Yo solamente quiero mi espacio para poder hablar con mis amigas y con mis compañeras sobre lo que necesitamos, las que no, ese mundo no está hecho para nosotras. Entonces, ya hablé de eso, de qué es el análisis radical, que tiene que ver la capacidad reproductiva con la opresión, y el cómo dominan los hombres a las mujeres. Justamente ya les dije, ¿no? O sea, como que nos vuelven, nos invalidan, nos sexualizan, nos cosifican. Afuera y adentro hay una serie de socialización que todo el tiempo está girando alrededor de nosotras, y que pues al final no la terminamos o no comprando. Hay las que nos parece, o sea, como de que, oye, no, o sea, yo no soy un objeto, yo no soy una cosa, o yo no estoy destinada a cumplir los mandatos del cuidado y todas esas cosas. Somos las feministas, ¿no? O sea, pero sí, entonces esos eran los 3 puntos que he tocado hasta ahorita. Y por último, quería mencionar cómo vamos a lograr todo esto, ¿no? O sea, aquí está muy bonito la abolición de la prostitución,
de la pornografía, de todo lo que daña a las mujeres, ¿no? O sea, de todo lo que, abolición de todo lo que daña a las mujeres. Pero ¿cómo empezamos a construir esto? O sea, yo creo que algo bien importante es empezar a alejarnos de esa mirada masculina y de esa lógica masculina, o sea, empezar a vernos a nosotras mismas y no desde la mirada patriarcal, o sea, no desde el, porque también, ¿no? O sea, otra manera en la que nos controlan y nos separan de otras mujeres y impiden que hablemos entre nosotras de lo que nos pasa, de lo que no, es que pues nos dicen, ¿no? O sea, que el peor enemigo de otra mujer es otra, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Entonces ya desde ahí se nos está condicionando a que no podemos ser amigas, a que no podemos hablar de nuestras cosas, a que no somos seres pensantes. Y a mí me parece como muy chido que y muy importante que estemos en un punto de la historia en el que nos estamos juntando en estos espacios para hablar de estas cosas, o sea, y que estemos las mujeres haciendo todo esto. Yo creo que aquí es donde empieza toda esta como cambio, ¿no? Colectivo, al empezar a alejarnos de sus lógicas, a decir, oye, no, pues es que eso no es de nosotros, o sea, esa violencia y ese mundo y todas esas cosas que hay no son de nosotros no nos inventamos todo eso, esos gobiernos que hay, ¿no? Esa corrupción en el mundo que hay, todas esas cosas pues son de su supremacía masculina y son de sus lógicas. Y pues está bien, ¿no? Que se destruyan, pero nosotras ni siquiera sabemos cómo somos en realidad, porque se nos ha condicionado tanto que no hay como una cultura femenina más que la que ellos han impuesto. Entonces yo creo que hay que alejarnos, o sea, como que mi propuesta, como ya para finalizar todo esto, es que empecemos a alejarnos de esas lógicas de ellos, empezar a entender que nada de lo que nos han dicho que somos es verdad, ¿no? O sea, que nosotras sí sabemos quiénes somos y que lo vamos a descubrir juntas y que vamos a empezar a construir juntas a través del separatismo, de luchar, de los espacios feministas, de todo esto, pero pues sí, o sea, empezar a entender que no somos eso, no somos nada de lo que nos dijeron que somos, y que quiénes somos lo iremos descubriendo poco a poco las mujeres, y por eso es importante el separatismo y por eso es importante el análisis radical, para descubrir quiénes somos las mujeres sin todas esas lógicas patriarcales. Y bueno, eso es todo lo que yo tengo que compartirles el día de hoy. Voy a leer unas preguntas que sé que mandaron y que la compa de Colectivas Terias me hizo favor de mandarme antes de que o sea, chicas que querían como que leyera sus preguntas y que se las mandaron antes. No crean que porque no voy a leerlas, pero pueden irme preguntando aquí. Y mientras voy a leer estas. Dice, ¿por qué hay, ¿por qué hay tantas ramificaciones del feminismo? ¿El radical es el que realmente va a funcionar? Siento que hicieron muchas solo para poder incluir a varones en el movimiento. Y quiero enviar una... ok, voy a contestar primero esta. Y bueno, creo que eso ya la respondí como que a través de la plática. Y es que pues yo no creo que sea como tanto de que es que es el radfem, ¿no? O es el feminismo, el lesbofeminismo, o es o sea, no es tanto eso, sino que pues hay diferentes propuestas dentro del feminismo, sí, pero yo creo que el feminismo pues es uno, ¿no? Y que hay muchas cosas que se disfrazan de feminismo pero no lo son. Entonces hay que estar muy atentos a eso y a saber diferenciar, y confíen en su criterio, mujeres, porque también siempre se nos ha dicho, ¿no? O sea, como que no sabemos pensar o que no tenemos que confiar en nosotras mismas. Entonces, pues también un ejercicio de rebeldía es decir, oye, no, esto no me resuena, esto me resuena. Confíen en su intuición y confíen en su inteligencia. Y si algo no les cuadra de otras corrientes, porque saben que pero no quieren dañar, ni quieren hacer, o sea, ni quieren ser incómodas y así, o sea, dejen de lado todo eso y realmente cuestionense como pues todas esas cosas, ¿no? Si realmente nos sirven a las mujeres o de qué nos va a servir a las mujeres como clase sexual.
Ahí va la segunda. Dice: hola, mil gracias por el contenido que difunde la colectiva. Quiero enviar una pregunta para la charla de Nahui de esta noche. ¿Es posible aspirar a un concepto sobre lo que es ser mujer que no descanse en un esencialismo biológico? Además de la pregunta, quiero agradecer a Nahui por todo su trabajo. Muchas gracias, y definitivamente creo que sí, y creo que fue lo que propuse en esta plática, que es no es que seamos nuestra biología, o no es que, pero es que tampoco somos lo que ellos nos dijeron que son, ¿no? O sea, no somos el constructo social que es el género que pues ellos impusieron sobre nosotras. Entonces yo creo que quiénes somos las mujeres, pues nos está es la chamba que estamos haciendo desde el feminismo. Y a ver, aquí está otra. Ok, esta, bueno, ya había dicho que no iba a contestar como pero dices: sí, es con lo del feminismo radical. Hace unos días leí que el lenguaje incluyente no era suficientemente incluyente. Desde el punto del feminismo radical, ¿qué se tomaría como tipo de lenguaje incluyente? Ok, es que no es tanto de que sea, o sea, yo hablo en femenino todo el tiempo. A veces me cuesta o a veces se me olvida, pero he notado que incluso ahorita ya me es más natural hablar en femenino que en masculino, y eso me hace muy orgullosa de mí, porque es de, ok, ya te estás pensando como lo que eres, ¿no? Como una mujer, y como que pues también eres parte del mundo y perteneces a él y mereces un espacio en él. Entonces, para mí no es que nos incluyamos en sus lógicas, sino que empezar a nombrarnos a nosotras mismas. Y no tenemos que pensar como hombres, es una estructura hecha para los hombres. Tenemos que pensar como mujeres para que seamos parte de la estructura como mujeres. Exactamente, empezar a crear la cultura femenina. Que Margarita Pisano y también creo que Luisa Muraro hablan mucho como sobre lo del feminismo, de la diferencia, que hay como dos ramificaciones en el feminismo radical, es como el de la diferencia y el de la igualdad. A mí, pues... no lo sé, estoy investigando, pero investiguen sobre el feminismo radical de la diferencia, está muy interesante. Y no sé qué más qué preguntas más tengan respecto a lo que les estoy contando. Entonces... ahí voy. Es que estoy viendo, o sea, pero como que solo veo comentarios y pues, me ha costado un poco. Ser mujer es tener un sexto sentido, aunque te llamen loca. Es que es empezar, yo creo que ese sexto sentido que según eso tenemos las mujeres es más bien como una memoria histórica, ¿no? O sea, como que realmente nunca nos han podido dominar por completo, y es por eso que existen estos espacios de resistencia como es el feminismo, porque las mujeres todo el tiempo hemos resistido, todo el tiempo hemos sabido que no somos eso que nos han dicho que somos. Entonces, obviamente ahí hay algo de todas las mujeres que estuvieron antes de nosotras, ¿no? Y que poco a poco se va concretando, y hay que estar muy felices y muy agradecidas de eso, de que poco a poco se va concretando, ¿no? Y que si mis abuelas, ninguna de las dos pudo terminar la primaria, pues yo voy a acabar la universidad, ¿no? Y así es poco a poco. No sé. Vamos con el feminismo radical. Ay, es que no me llegan sus preguntas, entonces pues yo creo que aquí ya la voy a dejar. La verdad es que no sé ni cuántas me vieron, no sé ni cómo estuvo este live, porque no pude ver muchas cosas respecto a esto, pero agradezco profundamente que a las que se quedaron hasta ahorita, a las que me están viendo, las quiero. Sepan que, o sea, tal vez es como que, uy, no, muy cursi, pero me gusta como decirlo. Tengo muchas esperanzas de que el mundo va a ser mejor, y por eso lucho por esto, y me motiva mucho estar como al lado de otras mujeres siempre, y pues cualquier cosa que yo las pueda ayudar, ¿no? Pues ahí estoy en mis redes sociales, en el Instagram, en el Twitter. Ya no tengo Facebook, pero en Instagram y Twitter me encuentran.
Si quieren como que conocer un poco más de la manera en la que yo veo el mundo, pues está mi podcast, que es Perspectiva Feminista, está en Spotify. Agradezco mucho que me hayan escuchado, que me den la oportunidad de ser escuchada. Y todas tenemos una voz que merece ser escuchada, entonces pues espero que poco a poco logremos amplificarla, ¿no? Esta voz colectiva. Y bueno, las quiero y bye.